Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar asiento. No sé si ya estamos ahí en el vivo. Bendiciones, hermanos, hermanas que nos ven en las naciones. Congregación Can Luque, bienvenido una vez más a la casa de Dios. Les bendecimos desde este altar, desde en este momento Luque, Paraguay. Amén, donde estamos congregados, convocados por el Señor en la sede de Luque para recibir la palabra de Dios. Amén. Asimismo también invitarla a que comparta todas las actividades, los servicios, los testimonios que estamos viendo que el Señor está haciendo en este tiempo a través del ministerio para que el Evangelio entre a toda nación y a todo territorio. Es un tiempo de mucha urgencia porque Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra tiene que ser expandida. Y usted y yo somos ese agente de cambio para que la palabra de Dios llegue al necesitado, al enfermo, al afligido, a alguien que necesita una palabra de esperanza, de vida. Amén. Porque estamos en un mundo donde hay mucha aflicción y necesidad porque el maligno se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios en su misericordia en este tiempo está llamando a los que serán salvos. Amén. Así que Pablo le dijo allá a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces estamos en esos tiempos de predicar el Evangelio, en todo tiempo. Amén. Conforme a la voluntad del Señor, se irán añadiendo los que son salvos, dice la Escritura. ¿Sí o no? Ahí está tu familia, está tu ser querido, tu compañero de trabajo. Amén. Tu amigo, tu amiga, en el nombre de Jesús. Pero el Señor nos llama a estar firmes y a través de eso el Señor va a empezar a obrar. Amén. Así que comparta la obra que el Señor está haciendo en este tiempo y también recordarte que el día de hoy, domingo, a partir de las 16 horas ya los portones se van a abrir ahí en Lambaré. Hoy hay servicio en Lambaré. ¿Cuántos saben de esa actividad? El apóstol va a estar entregando un mensaje de parte de Dios. Esto va a ser en la asociación de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Dirección Avenida Cacique Lambaré y Cerro Corá. Un lugar accesible. Hay lugar, vaya a congregar a recibir la palabra de Dios, que hoy tiene un mensaje de parte de Dios, el siervo de Dios. Amén. Para entregar a su pueblo. Y también va a haber cena del Señor, así que es importante que esté presente. Que estemos presentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a ir? Así que lleve un invitado. El Señor quiere sanar. El Señor quiere restaurar. El Señor quiere levantar ministerio. Entonces, lleve a una persona a congregar hoy. Amén. Y el próximo domingo, ¿cuántos dicen amén? Ya sería el primer servicio en la casa de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir su nombre? El día 10, domingo 10. Así que todos vamos a estar ahí en el nuevo templo a recibir la palabra. Y si vivimos cosas tremendas, poderosas, que Dios hizo en días anteriores, yo creo que vienen cosas mayores de parte de Dios. Porque su gloria postrera es mayor que la primera. Entonces, lo que Dios tiene preparado para los próximos días va a ser tremendo. ¿Cuántos creen? Yo estoy expectante de lo que Dios puede hacer estos días de servicio. Amén. Si levantó paralíticos, gente que estaba en silla de ruedas, en camilla, lo que va a hacer en los próximos días, yo creo que nos va a dejar con la boca abierta. Amén. Y esta mañana quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis 12:1. Te quiero compartir un mensaje de parte del Señor. En el nombre de Jesús. Génesis 12:1. ¿Estamos ahí? Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el título: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham:
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. Hasta ahí. Incline su rostro un momento. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana, mi Dios, te pido, Señor, que esta palabra sea viva, eficaz y edifica a tu pueblo. Señor, tu palabra dice que la fe es por el oír de tu palabra. Que hoy la fe de mis hermanos, Señor mío, trascienda a otro nivel. Al que está débil, Señor, tú lo fortalezcas. Al que está herido, Señor, tú lo vendes. Al que está afligido, Señor mío, hoy, Señor, toda esa aflicción, soledad y opresión, Señor, que pueda estar sobre ellos, sea erradicado, echado fuera, Señor, por el poder de tu palabra, por la sangre del Cordero, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú uses este vaso que has escogido hoy, Señor, para entregar tu palabra, para hablar tu mensaje, para hablar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, esta palabra viva y eficaz, Señor, nos alimente espiritualmente. Señor, y conforme a prospere nuestra alma, tú nos prosperes en todas las cosas. Así sea con tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, te bendigo, alabo tu nombre, adoro tu nombre, Señor. Usa mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en esta mañana a este pueblo en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén. El título que yo le puse a esta predicación es escucha la voz del llamado, suéltalo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces Dios nos llamó a través de alguien? A través de un evangelista, a través de un familiar, a través de un desconocido ahí por la calle. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos, me incluyo, no quisimos escuchar la voz de Dios de buenas a primeras. Entonces, Dios tuvo que permitir situaciones para que podamos acercarnos a Él, conocerle a Él y que Cristo se nos revele, que la palabra de Dios nos alumbre el entendimiento y hoy podamos entender todas las cosas que Dios está haciendo. ¿Y por qué digo esto? De entender, porque lo que estamos viviendo hoy día a través del ministerio son cosas que el mundo dice que son locura. ¿Sí o no? Ver que alguien se libera, ver que alguien se sana, ver que alguien en el momento de la oración masiva o una oración de liberación, una persona vomite o reaccione con cierto tipo de acciones que para el mundo no es comprendible. Y te salen con miles de barbaridades que es actuado, que se le paga a la gente. Entonces, ese tipo de personas no comprende. Pero por su gracia, por su amor y su misericordia, Él nos llamó a los que escuchamos su voz. Y hoy estamos en este lugar. Estamos recibiendo de esa luz que nos da a conocer esos misterios. Y así lo está haciendo en este tiempo en todo el mundo, en todo el planeta. Amén. Porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Estamos en tiempo de cumplimiento de lo que la Escritura dice, de las señales de antes de su venida. Por eso es necesario que le busquemos a Él mientras Él pueda ser hallado. Es necesario de buscarle a Él mientras Él pueda ser hallado. Y parte de esa búsqueda y de ese encuentro es escuchar esa voz que nos llama y nos dice, ven a casa, ven a casa.
Amén. No tenemos que ser demasiado misticistas y espirituales para decir que Dios nos llama, porque Dios habla por muchas señales. Amén. Dios te llama con alguien que te diga: Jesús tiene algo poderoso para vos. El Señor hoy te está llamando a congregar en su casa porque tiene una palabra. Eso es un llamado. O que una persona en una situación difícil reciba una palabra y le diga: Dios quiere transformar esa situación en bendición. Eso es un llamado. Dios está llamando. Hay gente que va a venir para escuchar la palabra. Hay gente que va a venir en ese llamado para servirle a Él. Hay gente que Dios está llamando, ¿para qué? Para que sea su instrumento en un territorio, en las naciones, como estamos viendo con el ministerio, que Dios envía a sus siervos a naciones para implantar la palabra, el mensaje, restaurar ministerio, familia, jóvenes, ser rescatados. Imagínense el amor de Dios para con su pueblo, con esta obra tan maravillosa que Él levantó. Amén. Asimismo, Dios, aquí en la palabra, estaba llamando a Abraham porque había una promesa para Abraham, que Dios le llamó a salir de su tierra, de su parentela. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra a través de él, porque si vamos un poco más adelante en la Escritura, dice que Dios lo iba a bendecir en gran manera, que a través de él iban a ser benditas las naciones. Imagínense qué poderoso. No es que le dijo a Abraham: yo te estoy llamando para bendecirte nada más a vos y el resto no. No, el llamado era la extensión, el ensanchamiento y la multiplicación de Dios en el mundo entero a través de Abraham. Imagínense esa carga que Dios puso sobre este hombre. Y esa misma promesa abrahámica que depositó Dios sobre Abraham está sobre esta casa. Está sobre el padre de la fe, sobre el ministro de Dios que preside esta congregación. Y si esa misma promesa está sobre el varón de Dios de esta casa, está sobre ti, está sobre tu casa. Está esa promesa vigente si querés entrar a la visión, comprometerte con Dios y creerle por la fe para que todo eso se cumpla en tu vida. Porque si yo le hago esta pregunta: ¿cuántos de aquí quieren ser bendecidos? Todos me van a levantar la mano, ¿sí o no? Pero para eso Dios pone condiciones, ¿sí o no? Porque Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Amén. Debemos de entender que Dios nos está llamando y que tiene preparado para cada uno un destino profético al que debemos llegar conforme a su voluntad. Amén. Cada uno de los que está aquí hoy presente y que me ve a través de las redes sociales y el que le habla, tiene una asignación de parte de Dios. Tiene un destino profético donde Dios quiere llevar. Pero para alcanzar eso, diga, hay un camino angosto que andar. Y ese camino angosto muchas veces va a ser difícil, va a costar, vas a derramar lágrimas, vas a sentir deseos de abandonar, pero si permaneces firme, lo que Dios le prometió a Abraham se va a cumplir en tu vida. Yo creo que acá hace falta un poco de fe, porque si yo era usted, hermano, gritaba, saltaba, aplaudía, decía gloria a Dios, aleluya. Lo que Dios tiene preparado para los próximos días es algo grande, hermano. Algo poderoso. Algo que aún no hemos visto, escuchado, algo que aún Dios no ha manifestado. Eso tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces déjame decirte que sos parte de esa bendición tan grande que Dios está entregando a su iglesia. Amén. Pero muchas veces los golpes de la vida, aquel que viene a Cristo, las experiencias que marcaron tu vida negativamente, el diablo la utiliza para encerrarte en una prudencia propia, para no oír la voz del Eterno,
ese llamado para acercarnos a Él y recibir de su gracia. Esa gracia que es la salvación, la vida eterna, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, que la sangre del Cordero se haga manifiesto a tu vida, te limpie, te lave y quite toda culpa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque muchos creen todavía que por pecar, por estar en pecado, el diablo lo va a acusar. Sin embargo, el diablo donde te acusa, no delante de Dios, sino en tu mente. Y es ahí donde, estando en una condición que a Dios no le agrada, te sentís sucio, te sentís indigno. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dijo, no, yo no me siento digno de ir a la casa de Dios? Yo no me siento digno de servirle a Dios. Cuando evangelizamos y le invitamos a una persona que nos damos cuenta que le hace falta Cristo en su vida, te dice, no, yo no pienso ir a la iglesia porque si no la iglesia se va a prender fuego. ¿Ya escuchó eso? Es porque el diablo los tiene cegados, los tiene atados en esa condición y Dios quiere hacerlos libres. Y Dios está llamando en este tiempo a ese tipo de personas. Porque los quiere libertar, los quiere salvar, quiere hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad, mucha oscuridad, mucha tiniebla, mucha falta de entendimiento de la palabra, mucha falta de conocimiento de Cristo. Que usted y yo, por su gracia, hoy estamos participando. Imagínense qué bendición hoy estar reunido en su nombre y el Señor no esté hablando, no esté ministrando. Y al salir de este lugar, te vas sin ningún tipo de carga que has venido. Porque Él dijo, vengan a mí, todos los que están cargados, cansados, echen sobre mí todas sus cargas. Quiere decir que al venir a la casa de Dios te irás sin preocupación. Porque te irás lleno de su poder, de la unción, en el nombre de Jesús. Algo que también se mueve en este tiempo con más fuerza y que el diablo utiliza, la incredulidad. El espíritu de incredulidad que está sobre las personas, que le roba la capacidad de creer en alguien superior, que lo amó, que entregó su hijo por él. Porque cuando usted va y le dice a alguien que es incrédulo, Cristo murió por ti, Dios ofrendó a su hijo por ti, te dice, déjate de esos cuentos. Déjate ese libro arcaico que es la Biblia, que ya está pasado de moda. Demasiado cuadrado sos, salí de eso. Eso es lo que se está moviendo. Mucha incredulidad en este tiempo. Por eso es necesario decirle al que tenés al lado, llenarse de Dios. Por eso es necesario buscarle a Dios. Por eso es necesario congregar. Por eso es necesario estar en el lugar adecuado. Porque usted tampoco puede congregar en cualquier lugar. Porque no en todos lados donde dicen Señor, Señor está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es mera casualidad haber nacido, hermano. Nada más sin tener una asignación en la vida. No, sáquese eso de la mente. Yo no sé, no tiene sentido mi vida, no sé qué hacer, me siento solo, no sé para dónde ir. Si estás en ese tipo de condición, entonces hoy Dios te quiere dar a entender que Él ya te llamó, que Él tiene algo poderoso contigo, que Él te quiere usar, que Él te quiere levantar en este tiempo para que tú seas un instrumento de Él. Y que no estás solo, porque cuando tú te acercas a Él y reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador y oras y le dices, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Jesús dijo antes de ascender, yo me voy, pero no quedarán solos, sino que quedará mi Espíritu Santo para que los ayude, para que los aconseje, para que los consuele en esos tiempos de debilidad, de tristeza. Aleluya. Entonces, si nos decimos ser hijos de Dios, que estamos escuchando su llamado, amén, no podemos decir que estamos en esa condición, amado. No estamos solos, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están ahí, observándonos, y el Espíritu Santo dentro nuestro, para direccionarnos, para darnos ese sentimiento de buscarle a Dios, de amarle a Él.
El orgullo es algo que también, amado, le está robando la capacidad al ser humano de reconocer que no puede nada sin Dios. Porque hoy día hay demasiados sabios, demasiadas personas inteligentes con títulos. Entonces alguien que demasiado sabe se niega a reconocer que su dependencia es de alguien, de Dios. Y no solamente sucede allá afuera, sino también dentro de la congregación. Gente que cree que por su capacidad o lo que ha obtenido en la vida, no tiene que depender de Dios. Y tenemos que erradicar eso. Por eso el Señor dijo ahí en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y sin mí nada pueden hacer. Y si el Señor dice nada pueden hacer, entonces hay cosas que serán imposibles. Imposible si no estamos con Él, el de alcanzarlo. Hay proyectos de vida. Hay emprendimientos que tienes encarpetados. Hay títulos que buscas obtener. Hay objetivos en la vida que te has trazado. Pero déjame decirte, si no lo estás alcanzando, no estás pudiendo, entonces quiere decir que no le estás involucrando a Dios. Que tu dependencia no está siendo 100% de Él. ¿Cuántos dicen amén? Sin mí nada pueden hacer, dijo el Señor. Ahí pisoteamos el orgullo, amado. Y decimos, Señor, tu actitud cambia. Y será como dijo Moisés. Señor, si tu presencia no va delante de mí, entonces yo no me muevo. Pero también hay violentos que dicen, yo me muevo por la fe, Dios, y vos respaldame. Y lo va a hacer porque estamos en ese tiempo donde uno se mueve por fe, entendiendo la Escritura, la voluntad de Dios, se mueve en fe y Dios lo respalda. ¿Cuántos dicen amén? Sin esperar tanta confirmación. Sabiendo que lo que le estamos pidiendo o hacia donde nos estamos direccionando es hacia donde Dios quiere que vayamos. Amén. Que de Él provienen todas las cosas, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Vaya ahí en Colosenses 1:16 a ver qué dice la palabra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenés al lado, hermano, deja de hacerte el creidito, no seas tan yeyapó, aleluya. Si Dios te está prestando nomás. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está prestando. Y si usted entiende eso, no se le va a subir los humos. ¿Qué dice la palabra? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que tu cuerpo y todo es prestado, es de Dios. Joven, jovencita, que estás despertando en la edad de la pubertad. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso es necesario, amados, que nuestros hijos reciban la palabra. Reciban de Dios. ¿Para qué? Para que llegado el momento donde el diablo quiere entrar, ellos estén blindados. Ellos estén con el sentido espiritual en alerta cuando el diablo quiere corromperlo. Amén. Y hoy tenemos esa gracia de entender, comprender para blindarlos. Amén. Imagínate hasta este punto cuántas oposiciones espirituales, oposiciones carnales nos encontramos hasta este punto de la predicación y aún no entramos en el proceso de lavamiento por escuchar su voz del llamado y poner en práctica lo que Dios nos aconseja por su palabra. Y es necesario romper en oración
en búsqueda del Espíritu Santo. Si usted busca la conversión de alguien, aunque la palabra de Dios le llegue, usted no tiene que afanarse, porque ese tipo de actitud es tener un lodo encima. Dios le hizo el llamado a Abraham, pero el llamado fue para Abraham, no para Lot. Lot puede representar a alguien que tarde o temprano esa situación, esa persona o esa cosa que no está alineada a la visión de Dios te va a traer problemas tarde o temprano. Te va a traer problemas tarde o temprano. Si esa situación o esa persona no está alineada a la misma visión que tenés en el Señor o que Dios te está llamando a cumplir en tu vida por su palabra. ¿Me está entendiendo? Se va a encontrar con problemas. ¿Qué sucedió con Abraham? Dice ahí más adelante que tuvieron contienda con Lot. Empezaron a tener pleito. Porque dice que la tierra están en un territorio donde, como ellos tenían tantos bienes que Dios le entregó para que salieran de su tierra, de su parentela, dice que empezaron a haber problemas entre los pastores de Abraham y de Lot. Entonces, en un tiempo de oración, Abraham viene y toma la determinación de soltar a Lot. Amén. Pero te comento esto, que yo lo anoté aquí. Dice, el ser humano es experto en poner excusas para no dejar el mundo y seguir al Señor a su forma, sino con sus condiciones, que al final serán un tropiezo para tu vida espiritual y hasta pueden truncar, abortar o extender el tiempo para que Dios cumpla lo que te prometió. Imagínense, si estamos en esa postura de poner excusas todo el tiempo para no dejar lo que a Dios no le agrada, o siempre direccionarnos hacia donde queremos ir por voluntad propia o por algo que le agrada a tu carne, eso puede hacer tres cosas en tu vida. Puede truncar el propósito de Dios en tu vida. Te puede retrasar o automáticamente puede abortar lo que Dios quería hacer contigo. ¿Me está entendiendo? Ahora usted entiende por qué Dios no le está entregando la bendición. ¿Qué es lo que usted se está cargando o está llevando detrás de usted que a Dios no le agrada? ¿Qué es ese lot que usted se está aferrando? Que Dios ya te dijo, déjalo. 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 ¿A alguien Dios le está hablando en esta mañana? Necesitamos morir a esa condición. Esa condición de pecado, de error, es una condición de caída. Y de ahí Dios te quiere levantar. ¿Cuántos dicen amén? Vaya al libro de Jeremías 18:2. Libro de Jeremías 18:2. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate. Dile al que tenés al lado, levántate. Levántate, hermano. Y los que me ven en las naciones, comenten y les digo, levántate de tu condición y ve a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero. Y he aquí el que trabaja sobre rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Qué te dice el Señor? Levántate y ve a la casa del alfarero. Hoy, tú que estás en la casa de Dios, tú que me estás viendo de las naciones a través de las redes sociales, tú estás cumpliendo esa parte que Dios te ha pedido que hagas, que te levantes y vengas a la casa de Dios. ¿Para qué? Para oír sus palabras. Aleluya. Y descendió y dice que vino el siervo. Vino, escuchó la voz de Dios.
Empezó a poner en práctica la instrucción. ¿Qué puede representar proféticamente la rueda? La rueda, a ver ahí sí me pueden ayudar los hermanos de multimedia, es una rueda que gira donde se pone la arcilla de barro, donde el alfarero con las manos empieza a moldear la arcilla que no tiene forma y empieza a formar un vaso, empieza a formar un plato, empieza a formar diferentes tipos de utensilios, pero está ahí en el proceso de formarse. ¿Cuántos dicen amén? Cuando empiezas a oír la voz de ese llamado, tú vienes, empiezas a congregar, entras en esa rueda que es el mover de Dios, que es la doctrina de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Como fundamento. Tú eres el barro, ahí el Señor te empieza a formar. Empieza a hacer de ti ese vaso conforme a su voluntad, donde Él quiere depositar toda su gloria. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde deposita su gloria? En vaso de barro. Dice que el alfarero lo hacía, lo estaba moldeando, estaba usando las manos. Y yo creo que si hay un alfarero, no sé si hay alfarero aquí, que tenga algún dedo mutilado, yo creo que le va a dificultar poder moldear ese barro. ¿Sí o no? Si a usted le falta uno de estos dedos, le va a costar moldear el barro. ¿Sí o no? Entonces, llevándolo a los ministerios que estamos viendo hoy día, allá afuera, muchos no creen en los 5 dedos de Dios, en la mano de Dios, que habla ahí Efesios 4:11. Tú ya estás dentro de la congregación, tú ya estás con Cristo como tu fundamento, pero ¿qué Dios usa? O el alfarero usa, en este caso, representando a Dios para moldear el barro, moldearte a ti. ¿Me está entendiendo? Es su mano. Y ahí en Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios que Dios estableció para formar a su iglesia, para edificar a los santos. Entonces, yo no entiendo cómo hay ministerios allá afuera que no creen en los apóstoles, que no creen en los profetas. Entonces, usted va a formar un vaso deforme. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a formar un vaso deforme si no tiene los 10 dedos, porque con las 2 manos usted está formando el vaso, o Dios está formando el vaso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenemos apóstoles en CAM? Conteste, ¿sí o no? ¿Tenemos profetas en CAM? ¿Tenemos pastores? ¿Tenemos evangelistas? ¿Tenemos maestros de la palabra? Entonces Dios nos está formando. Dios te está formando. Estás en ese proceso donde Dios te tiene en sus manos y te está haciendo ese vaso de honra. Aleluya. Déjame decirte que estás en el mejor lugar, en el lugar correcto. ¿Cuántos aplauden su nombre? La rueda representa el movimiento de Dios que nunca para. Por eso que usted ve que el ministerio no para, avanza, avanza, avanza. En pandemia, avanza, avanza, avanza. El templo entra en construcción. Obra aquí, obra allá. Cruzada aquí, cruzada allá. La obra de Dios no para. Aleluya. Y la mano es el instrumento de Dios que usa para moldear a la iglesia. Ahí entra Efesios 4:11 que le mencioné. Los ministerios que Dios estableció para formar a su pueblo. ¿Es sabio o no es sabio el Señor? Tremendo. Entonces, para moldearte, los instrumentos que Dios va a usar van a ser sus siervos. Van a ser hombres de carne como tú. ¿Cuántos dicen amén? A quienes debemos de rendirle honra, dice la palabra. Estarle sujetos porque ellos velan por tu vida, oran por ti. Pero esa sujeción es voluntaria. ¿Cuántos dicen amén? No es manipulada, no es obligada, sino es que tú, inspirado por el Espíritu Santo, entras bajo esa dirección de Dios donde entras en sujeción. Y eso Dios lo ve. Esa actitud Dios ve en tu corazón.
Y es lo que te va a permitir, como una llave que te va a ir abriendo puertas, porque Dios ve tu corazón humilde. Que realmente quieres hacer bien las cosas para Dios. Imagínese todo el proceso que uno pasa. Ahora yo le digo, mire de aquí a unos años atrás, mírese a usted mismo, que el Espíritu Santo ahora le muestre si usted está en la misma condición que estaba hace tiempo de antes de llegar al Señor en esta casa. Yo creo que no. Hay gente que nada más un mes está firme y ya vio cambios abismales en su vida. No me imagino gente que ya está hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos prodigios Dios nos ha mostrado a través de la oración de su siervo? Gente que se sana. Y la palabra de Dios extendiéndose a las naciones. Estamos viendo el cumplimiento de lo que antes fue una promesa, hoy se está materializando. Porque primero Dios te va a llamar, te va a embarazar de la promesa en tu vientre espiritual. Pero ahí viene el proceso de trabajo, donde tú empiezas a madurar la profecía, la promesa. No solamente vives de promesa, sino de principio, para agradarle a Dios, que son herramientas para tu vida espiritual, para que se te vaya abriendo camino. Yo no puedo decir hoy que tengo la misma condición que tenía hace 10 años atrás. No. Estamos restaurados, estamos siendo reparados, estamos siendo equipados y estamos siendo preparados. ¿Cuántos dicen amén? Para ese día que el Señor nos llame a su presencia o Él nos venga a buscar. La obra de Dios en tu vida no tiene que parar. Amén. Ahí en el libro de 1 Corintios 3, 12 al 15. Vamos, abra su Biblia. 1 Corintios 3, 12. Dice la palabra del Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, santo es. Por eso es importante no mirar a izquierda ni a derecha lo que hace el hermano, lo que hace la hermana. La prueba que Dios va a poner a tu vida para saber si realmente en tu corazón está Cristo, el Espíritu Santo, si realmente tu vida está fundamentada sobre la roca. Vas a pasar por fuego, vas a pasar por situaciones, pero no situaciones, ni fuego, ni pruebas que puedas pasar en el mundo sin Él. No, pruebas y procesos que Dios permite. ¿Para qué? Para elevarte en un nuevo nivel de fe. Entendiendo que lo que Dios está permitiendo es para que su gloria se manifieste en tu vida. ¿Me está entendiendo? Para que cada uno sea aprobada su obra. Imagínense el barro que está sobre la rueda siendo moldeado por el alfarero. Yo estaba mirando ahí el video. Mientras trabaja el barro, echa un poco de agua, mete un poco de presión. ¿Cuántos dicen amén? De repente dice la palabra, aprobalo espíritu. Viene tu líder, o viene un hermano, o viene el pastor, y te llama la atención. ¿Cuál es tu actitud delante de esa presión que estás recibiendo?
¿Qué es lo que está saliendo de tus pensamientos? Porque por más de que no emitas palabras, ¿qué es lo que tienes en tu mente, en tu corazón, delante de esa situación? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Decirle al que tenés al lado, ay, ay, ay. ¿Cuál es tu actitud? Cuando se levantó Pirapiré y de repente te levanta un poco la voz, o de repente estás por la calle, te tocan bocina. Hola. Hay situaciones que vivimos diariamente donde estamos siendo probados. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud delante de eso? ¿Con qué espíritu estamos respondiendo? ¿Con qué actitud? O al caso el que pasó al lado y te dijo, Alcornoque, te regalaron el registro. Vos le respondés, Alcornoque, doblemente vos. O le decís, Dios te bendiga. Mucho silencio. Aplauda al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si usted ve ahí en el Génesis 13, del 1 al 4, usted va a ver que Abraham oraba porque decía que él levantaba altar a Jehová, pero aún le tenía Lot ahí. ¿Sí o no? Vos puedes estar orando, vos puedes estar buscando a Dios, pero si todavía no estás soltándoselo, entonces hay todavía cosas que dejar. ¿Por qué? Porque venimos con patrones del mundo, con cosas que por años hemos consumido, que creímos que era la verdad, pero realmente a Dios eso no le agradaba. Creencias, doctrina, tradiciones. Amén. Y ahí en el Génesis del 13, del 5 en adelante, vemos que ahí ya Abraham entra en pleito con Lot. Entran en esa contienda. Abraham escuchó la voz de Dios, pero aún estaba condicionando al llamado de Dios, teniendo a Lot con él. Esto le generó problemas, discusión, pleito, retraso en los planes de Dios. ¿Qué tenés que dejar en tu vida? El mal humor, la mentira, la ira. ¿Qué tenés que soltar? Que Dios te ha hecho soltar, dejar, porque eso no te conviene. Te va a traer dolores. Por eso es una bendición estar en la casa de Dios, hermano. Porque Dios te marca la pauta a través del pastor o a través del líder. Y bueno, si vos no querés hacer, hermano, tranquilo, no pasa nada. El fuego te espera allá en la esquina. Te vas a quemar y después vas a venir, Señor, heme aquí, o vas a escucharle por la buena. Porque tu obra va a ser probada. Hoy me podés dar la sonrisa de colgate en la congregación, pero salir de acá y realmente lo que sos allá afuera es lo que va a manifestar en tu vida. Si te vas lleno del Espíritu Santo y ese es tu estilo de vida, poner en práctica la palabra, entonces déjame decirte que te va a ir bien. Y lo que pueda suceder en tu vida será porque Dios tiene cosas más grandes para ti. Hay algo que también me viene esto del Espíritu Santo. Hay gente que le ora a Dios y le dice, Señor, yo quiero algo mejor. Señor, yo quiero algo más grande de parte de ti en lo laboral. Abrime una puerta. Sin embargo, la actitud de esa persona es aferrarse a ese trabajo donde se encuentra. Sin embargo, Dios hace rato ya te quería quitar de ahí. Hace rato Dios tenía la bendición, la puerta donde te quería abrir, pero vos te aferrás donde estás. Si usted realmente escucha la voz de Dios, usted va a entender que Dios se mueve por tiempo. Que hay puertas que se cierran, pero hay puertas que se abren. Y cuando se cierra una puerta, Dios abre otra más grande. Y siempre Dios te va a enviar a un lugar, a un territorio, con un propósito. Que si sos guiado por el Espíritu Santo, será entregarle una palabra de parte de Dios a alguien específico, al punto de que
Capaz esa puerta laboral se te abrió y dijiste gloria a Dios, pero le predicaste a alguien que estaba ahí pasando depresión y al día siguiente se te cerró la puerta. Entonces quiere decir que eso era lo que Dios quería hacer contigo ahí. Y viene otra puerta que se te va a abrir. No hay por qué entristecerse. No hay por qué presentarle reclamos a Dios cuando Él cierra una puerta, sino dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si entiendes eso, tu proceso será más corto. Y el cumplimiento de Dios, de lo que Él te prometió, será más rápido. ¿Me está entendiendo? Entonces, en el Génesis 13, capítulo 13, versículo 11, ahí hay una separación, hay una ruptura. Ahí Abraham dijo, bueno, hasta acá nomás. Entendí que esto no me conviene, que esta alianza no me conviene. Entendí que hay personas que no caminan conmigo en la misma fe, que en vez de ayudarme a avanzar, son un estorbo para mi vida, un ancla a mi pasado. Y por causa de esto no estoy viendo la restitución de Dios, y no estoy viendo la gloria de Dios, y no estoy viendo avance en mi economía, en mi salud, en mi matrimonio, en mi empresa. Es porque esto no me conviene y hoy entiendo de que tengo que pasar a otra etapa, que tengo que soltar esto. Y cuando usted empieza a aplicar eso, ahí Dios te va a hablar de nuevo. Porque después de que Abraham y Lot se separaron, Lot se fue al mundo, se fue a hacer lo que le pareció, y Abraham continuó al llamado que Dios le hizo. Dice que la voz de Dios habló a Abraham y le volvió a recordar la promesa y le dijo, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Si cuentas las arenas del mar, así te multiplicaré. Imagínate, estuvo retrasando la bendición de Dios. Estuvo retrasando el proyecto de Dios en su vida. Hay cosas que en tu vida están retrasando su proyecto. Que a Dios no le agrada en tu vida, que ya te dijo soltar, hermano, soltar, soltar. Demasiado terco, cabezón, cabeza dura, soltar. Porque será un retraso. Es un retraso si aún estás aferrado. Y Dios te está diciendo, deja eso. Ahí en Mateo 5:40 habla la palabra de una situación donde una niña había muerto. Pero los padres de esta niña fueron a buscar a Cristo, al Maestro, al Mesías, a Jesús, para que ore por su hija, para que su hija reviva, porque había muerto. Ellos tenían esa fe. Ellos están convencidos de que Dios podía obrar en esa situación, que Dios podía cambiar el diagnóstico, que esa persona que estaba muerta podía revivir si Jesús venía y oraba por él, por ella, por esta niña. Pero ¿qué era la posición en contra de esa fe? La gente incrédula, burlona, que no es espiritual, que no tienen al Espíritu Santo, que no conocen la palabra, que no le conocen al Señor. No se va a poder. No va a revivir. ¡Qué loco que estás! ¡Ay, qué fanático que sos! ¡Qué fanática que sos! Viví en la iglesia. ¿Qué es lo que te pasa? Vos no eras así. Empieza el diablo a hablar. Te lavaron el cerebro. Gloria a Dios que me lavaron el cerebro. Esa tiene que ser tu respuesta. Porque bien sucio lo tenía. Ante esta situación que hizo el Señor, echó a todos fuera. Salgan más de acá, manga incrédulo. Solamente se quedan acá los que realmente creen que el poder de Dios se va a manifestar acá. Dice que oró por la niña y la respuesta de Dios, del Señor, delante de toda esa multitud incrédula, ella duerme, le dijo. Alguien que está lleno de Dios, alguien que cree realmente, genuinamente en Dios, por más de que tenga la situación en carne viva, declara por la fe
que Dios tiene el poder de transformarlo, que Dios tiene el poder de cambiar, que Dios tiene el poder de levantar a un muerto, que Dios tiene el poder de abrirte algo que para ti era imposible, que Dios lo puede hacer. Y si tienes esa convicción, Cristo viene y lo hace posible, porque fuiste en búsqueda de Él, porque te levantaste de la condición en que estaba y decidiste creerle a Dios, decidiste involucrarle a Él, decidiste que Él obre por ti. Y ahí es donde Dios te muestra realmente que está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Déjate tratar por Dios, hermano. Y los instrumentos que Dios te pone para no retrasar el cumplimiento. Voluntario es. Voluntario es. Si determinas caminar con el Señor, no te conformes. No importa el tiempo que estás con el Señor. No importa el tiempo del llamado al cumplimiento que estás congregando, perseverando. No te acomodes. No digas, estoy conforme con esto, porque Dios no tiene límite. El día que te conformaste, hermano, el día que le abriste puerta al diablo para destruirte y destruir lo que Dios está haciendo con tu vida. Porque con esa actitud le está diciendo a Dios, vos ya no podés hacer nada. Está fuerte eso. Entonces se da cuenta que todo el tiempo es perseverar, es perseverar, es perseverar. Es resistir, no importa las pruebas, las situaciones que se presenten. Poner en las manos de Dios. Buscarle a Él. Y Él va a operar en eso. Imagínate a Abraham. ¿Cuántos errores tuvo? Cometió errores. Pero eso no determinó su final. Se arrepintió de corazón. Y el Señor le concedió la promesa. No solamente le dijo, te voy a bendecir. Serás grande, serás padre de muchos. Bendeciré tu simiente, te multiplicaré, te bendeciré. No solamente eso, sino que él tenía un anhelo, que era ser padre con su esposa Sara. Pero el tipo, en vez de esperar en la prueba, esperar, el tiempo de Dios se adelantó. Salió del margen, se salió de la voluntad de Dios. Sin embargo, igual Dios le bendijo. Entonces, salirse del margen de la voluntad de Dios siempre te va a acarrear problemas. Por eso es mejor dar paso seguro. Y yo creo que una de las situaciones que a Dios no le agrada es eso, pero si realmente te arrepentís, Dios es fiel y justo para perdonar y para darte otra oportunidad. Pero arrepentirse, volverse a Él, pedirle perdón a Dios, es determinar que esa fue la última vez que iba a cometer ese mismo error. Porque si no, seremos como esos creyentes por ahí que dicen, 7 veces el justo cae, 7 veces el Señor le levanta. Entonces, siempre vamos a pecar lo mismo. Siempre vamos a ser reiterativos en el mismo error, en lo que a Dios no le agrada. Si total, Dios me va a perdonar. Yo creo que ese error que Abraham cometió con Lot, que cometió con la esclava, yo creo que una vez nomás lo hizo. Por eso el Señor le permitió continuar. Porque el que es reiterado, depende del llamado que Dios te haya hecho. Dios te puede cortar. Por eso vemos que ahí el rey pecó, no escuchó la instrucción del profeta. Y Dios le habló al profeta y le dijo, no me escuchó, no hizo lo que le mandé decirle de parte de vos. Entonces voy a levantar a David como rey. Hay cosas que tenemos que tener cuidado, que a Dios no le agrada, y hay cosas que Dios por su gracia te va a permitir, pero si continúa desagradando el alma del Señor,
te puede cortar la bendición. Amén. ¿En cuántas cosas fallamos diariamente? Sin embargo, si nos arrepentimos de corazón y determinamos no repetir reiteradamente el mismo error, Él renueva su misericordia con nosotros cada mañana. Amén. Y para ir concluyendo, abrí tu libro, tu Biblia, ahí en Efesios 1:4, quiero declarar y profetizar esta palabra sobre tu vida. Amén. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que te quiero decir? No importa la condición de debilidad que estás. Si crees por la fe esta palabra que Dios te escogió, que Dios te marcó, que Dios te hizo hijo, que te hizo rey, que te hizo reina, que te hizo sacerdocio, santo para Él, estarás delante de Él sin mancha y sin arruga. Pero eso no quiere decir que tendrás debilidad. Eso quiere decir que su Espíritu Santo te va a respaldar en todo tiempo para resistir la tentación. Resistí al diablo y él huirá, dice la palabra. Él te escogió y te dio las herramientas, los instrumentos, el equipamiento, te dio la oración, te dio la intercesión, te dio la palabra, te dio una congregación para que te levantes y empieces a hacer frente, para que escuches su voz, no hagas caso omiso y empieces a avanzar. ¿A quién Dios le está hablando? Dios te escogió, hermano. Dios te escogió. Dios te escogió. Dios te escogió. Aleluya. Y también esta palabra que está más adelante de Efesios 1:11. Y también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad. Conforme al consejo de su voluntad. Aleluya. Santo es su nombre. Yo creo que si hoy entendés esto, amado, no te va a dificultar hablarle a alguien de parte de Dios. Entregarle una palabra de parte de Dios. Predicarle con tu testimonio. Evangelizar con tu testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ya no va a ser con tu fuerza, sino será el poder de Dios, de su Espíritu Santo a través tuyo, ministrando a lo que te rodea. ¿Cuántos dicen amén? Ponete en pie en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿A cuántos le bendijo el mensaje? ¿Cuántos van a determinar en su vida dejarse moldear por el Señor y por su siervo? Aleluya. No podemos decir yo creo en Dios, mi Padre, yo creo en Cristo, mi hermano, yo creo en el Espíritu Santo, mi consejero, que no le vemos, pero no nos sujetamos a una autoridad que Dios estableció. Imposible. ¿Cómo si no nos sujetamos al que vemos, no nos vamos a sujetar al que no vemos? Y esto usted lo puede llevar a la práctica en su vida cotidiana. Si usted tiene patrón, si usted está trabajando con alguien encima, ¿estate sujeto? ¿Sabe qué va a desatar eso sobre usted? Va a desatar sobre usted una autoridad. Porque el reino es espiritual. El reino es espiritual. Todo lo que usted siembra va a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no va a tener esa actitud de decir,
¿Qué me voy a sujetar por este carnal? Por este idólatra, porque sabe que tu patrón profesa otra religión. Estarle sujeto, dice la palabra, a toda autoridad terrenal. Amén. Pues muchos dicen, no, el presidente lo es Badulá, que ¿quién le va a sujetarse a ese? Orá por lo que están en silla de eminencia, dice la palabra. Amén. Todo lo que usted siembra va a cosechar. Si usted siembra una semilla de manzana, ¿usted va a cosechar una fruta de naranja? No. Lo que usted siembra va a cosechar. Amén. Entonces ese es el mensaje de parte de Dios que tenía para ti, a los hermanos de las naciones. Volverle a recordar la actividad de hoy en Lambaré, en el complejo de Hacienda y sobre Cacique, Lambaré y Cerro Corá. Hoy va a haber cena del Señor, va a haber un mensaje de parte de Dios y una palabra por sobre todo que va a afirmar al pueblo. Amén. A través del siervo de Dios, del apóstol, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que está invitado hoy, vaya con la familia, vaya a recibir con fe. Creer que Dios hoy tiene una obra para usted y Dios va a hacer. Dios le va a conceder. También la próxima semana vamos a tener la reapertura del templo, el primer servicio. Así que usted no puede faltar. Vaya. Impresionante lo que es la infraestructura ahora. Usted sí escuchó, el apóstol le dijo varias veces, hay capacidad para más o menos 3.500 almas y más. ¿Cuánto aplauden al Señor? Así que preparémonos para lo que viene en los próximos días, porque Dios hará cosas grandes. Amén. Y a los hermanos de las naciones, comparta las prédicas, comparta cada transmisión, sea de bendición, expanda la palabra del Señor a través del ministerio, apoye el ministerio con sus donativos, con sus ofrendas voluntarias, en el nombre de Jesús, para que este ministerio se extienda a las naciones con la predicación de la palabra, en el nombre de Jesús. Y recuerde que todas las actividades, las cruzadas que el apóstol realiza a nivel nacional e internacional, siempre son de entrada libre y gratuita, no tienen costo. Y si usted quiere saber lo que Dios habla en este tiempo acerca de los ministerios que cobra un ticket o le pone precio para que una persona participe en un servicio donde su palabra está siendo expuesta, vaya a las redes sociales del apóstol, busque apóstol José Duarte y vaya y vea la prédica hace unos días, lo que el Espíritu Santo está hablando. Una exhortación tremenda a esos ministerios, en el nombre de Jesús. Así que les bendecimos a los que están ahí en el vivo. Siga compartiendo en esta mañana. Prepárese para la tarde, que hay un servicio poderoso. Y aquí nosotros seguimos ministrando en el nombre de Jesús. Amén. Shalom.